Marco normativo de la historia clínica. En el marco normativo encontramos la Ley 23 en el artículo 34, por la cual se dictan las normas en materia de la ética médica, en donde la historia clínica es un registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Este registro es un documento privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros en previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley en 1981. Otra norma que es importante nombrar es la Ley 100 de 1993, en la cual se reúne de manera coordinada un conjunto de entidades, normas y procedimientos a los cuales pueden tener acceso las personas y la comunidad con el fin de garantizar una calidad de vida que esté acorde con la dignidad humana. La resolución 1995 en el artículo 14, por la cual se establecen las normas para el manejo de la historia clínica. Y también en este podemos encontrar los requisitos para el acceso a la historia clínica. Otra resolución sería la 1715 del artículo 2, en donde está establecida la retención y el tiempo de conservación. La historia clínica se debe conservar por un periodo mínimo de 10 años, contados a partir de la fecha de la última atención. Son mínimo 3 años en el archivo de gestión del prestador de servicio de salud y mínimo 7 años en el archivo central. La semiología es el reconocimiento de las enfermedades a través de los signos y de los síntomas. Esta disciplina busca a través de los métodos y de las técnicas rescatar los datos que nos brindan los pacientes en la consulta para poder generar una conclusión y de esta manera ofrecerles un tratamiento que mejore notoriamente el estado de su salud. La terminología más relevante es enfermedad, que es el conjunto de los signos y los síntomas que obedecen a una causa única. Entonces, los signos son toda aquella manifestación objetiva, es decir, que se puede apreciar a la hora de revisar el paciente. Los síntomas son las manifestaciones objetivas, clínicas, fiables y observables en la exploración médica, es decir, en el examen físico del paciente. La amnesis es el conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de un paciente con el objetivo de un diagnóstico. El dolor es una señal del sistema nervioso que avisa que algo en el sistema no anda bien. Los horarios es la relación con comidas o actividades que se toman o se realizan en determinado momento. La afección es la enfermedad que se padece en una determinada parte del organismo. Síndrome es el conjunto de síntomas o afecciones que se presentan juntos y sugieren la presencia de cierta enfermedad o una mayor probabilidad de padecer de la enfermedad. El diagnóstico es el proceso en el que se identifica una enfermedad, afección o lesión por sus signos y sus síntomas. La alcalmia es el periodo de reposo de una enfermedad después de un periodo activo. Y la evolución es la descripción del desarrollo del dolor desde el primer momento en que aparece hasta actualmente. Entonces estos son algunos de las terminologías que pues se usan en la semiología. Partes de la historia clínica. La primera parte es la identificación del paciente, en donde se deben registrar todos los datos del paciente como nombre y apellido, edad, sexo, residencia, entre otros datos que son importantes para hacer la identificación. La segunda parte es la anamnesis próxima, donde vamos a dejar registrado el motivo de ingreso, que es la razón por la cual el paciente ingresa al sistema de salud. Pueden ser por 3 razones, puede ser por ya un estudio, que es la primera consulta, una terapia, ya que ha realizado pues anteriormente consulta o un control. También se debe registrar el motivo de consulta. Entonces, en este caso, vamos a plasmar todos los síntomas o molestias principales que tiene el paciente. Entonces, si presenta vómito, fiebre, dolor,
Y siguiente dejamos el desarrollo del síntoma principal. Entonces, gracias a toda la información que nos brindó el, el, el paciente en el motivo de la consulta, debemos pensar en patologías o condiciones que produzcan los síntomas que nos relató el paciente. La tercera parte es la anamnesis remota, en donde se debe preguntar al paciente por los antecedentes, ya sean familiares o, o personales. En esta parte también se debe realizar el examen físico, que corresponde a la evaluación metódica de un paciente a través de algunos elementos que debemos revisar, los que corresponden a la inspección, a la palpación y a la percusión, y además a la consignación de los signos vitales. Esto se realiza pues después de la entrevista que se realizó al paciente, con el fin de buscar los signos que refieran a los síntomas mencionados por el paciente y pues para generar un diagnóstico clínico. En esta tercera parte también se pueden hacer exámenes complementarios si es necesario, como radiografías, tiempo de sangría, perfil bioquímico, entre otros, ya pues como tal si el médico lo ve necesario o si de pronto en la consulta anterior pues se lo solicitaron. La cuarta parte es el diagnóstico. Con toda la información pues anterior se puede dar un diagnóstico y como última parte darle un plan o un tratamiento como tal al paciente. Métodos explorativos. El primer método explorativo es la inspección. Esta parte del examen físico comienza desde el momento que se ve al paciente por primera vez. El médico está capacitado para captar lo que le sucede al paciente. Él en este caso tiene en cuenta la manera de vestirse, cómo es la manera de ser, qué expresión tiene, si está preocupado, angustiado o deprimido. Se debe tener en cuenta algunas consideraciones como el aspecto, el color, la forma, el tamaño y la movilidad. El segundo es la palpación. En la palpación se hace la apreciación manual de la sensibilidad, temperatura, consistencia, la forma, el tamaño, la situación y los movimientos de la región explorada. Esto se logra gracias a la sensibilidad táctica, térmica, vibradora y sentido de presión que tienen las manos. Se debe tener en cuenta la situación, la forma, el tamaño, la consistencia, la sensibilidad al dolor y a la temperatura y la movilidad. El siguiente método explorativo es la percusión. Este consiste en la apreciación por el oído de los fenómenos acústicos, generalmente ruidos que se originan cuando se golpea la superficie externa del cuerpo. Podemos encontrar la percusión digital, en donde con el dedo golpea directamente sobre la zona explorada, y la percusión dígito digital, en donde el dedo percutor golpea sobre el otro dedo interpuesto situado sobre la zona a explorar. Se debe tener en cuenta lo siguiente: se debe colocar adecuadamente el dedo plesímetro, se debe solo dar 2 golpes en el mismo lugar y evaluar el tipo sonoro obtenido. La auscultación consiste en la apreciación con el sentido del oído de los fenómenos acústicos que se originan en el organismo, ya sea por la actividad del corazón, por la entrada y salida del aire del sistema respiratorio, por el tránsito del tubo digestivo o cualquier pues otra causa. Para hacer esta inspección se debe tener en cuenta la colocación correcta del auricular al auscultar, sujetar el diafragma o campana con los 2 dedos, calentar por fricción el diafragma si es necesario, aplicar el diafragma firmemente para escuchar los sonidos agudos o altos y aplicar la campana suavemente para escuchar los sonidos graves o bajos. Los signos vitales. Los signos vitales son aquellos indicadores fisiológicos que nos ofrecen un análisis del estado en que se encuentran los principales órganos y la eficiencia de ciertas funciones. En este caso es importante tomar
los signos vitales, ya que este nos da o nos permite hacer una investigación completa de la salud del organismo, teniendo la posibilidad de identificar cualquier tipo de alteración que se pueda presentar, ya sea en el cerebro, en los pulmones e incluso en el corazón. Los signos vitales que debemos tomar, los cuales son idóneos para ofrecer una información sobre algún problema que pueda estar afectando el organismo, son la temperatura, que es el que nos permite identificar el grado de calor del cuerpo, la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de veces que el corazón late por minuto, la frecuencia respiratoria, que es la frecuencia respiratoria, la cantidad de respiración que una persona hace por minuto, y la presión arterial, que es la fuerza que ejerce la sangre que circula contra las paredes de las arterias.